una de ustedes presentes aquí en el medio de Zoom, como también a las hermanas que nos ven por Facebook. La verdad, quiero felicitarla a cada una por nombre, porque realmente veo la perseverancia y eso es importante, amadas hermanas. Estar en constante aprendizaje, pues para que podamos servir de una mejor manera en el servicio de nuestro Dios. De verdad que son mujeres valientes, son mujeres esforzadas, yo las felicito. Y antes de iniciar, pues, esta lección en la cual, pues, todas aprendemos. Siempre digo que la primera en aprender y recordar muchas cosas es la que estudia, y en este caso fue para mí, y luego ustedes, ¿verdad? Cualquier duda, estoy para servirles, pueden ir anotando y pues siempre ponernos en las manos de Dios. Así que por favor vamos a hacer nuestra oración. Oremos, amadas hermanas. Excelentísimo y bondadoso Padre que habitas en las alturas de los cielos. Muchas gracias te damos, oh Dios, porque sabemos de que nos das la vida. Gracias porque sabemos que nos has perdonado y porque borras nuestros defectos, nuestras rebeliones. Y Señor eterno, en tus manos nos ponemos para poder aprender más cada día y poner en práctica lo que aprendemos. Vemos, Señor, cómo el mundo se está destruyendo, todos los valores se han perdido, Padre Santo, pero te suplicamos que ese rebaño pequeño del cual nosotros somos parte, al cual pertenecemos, que tú nos ayudes para que seamos mejor cada día, para que podamos proclamar tu evangelio principalmente con nuestra manera de vivir, porque se predica más cómo vivimos, Señor, que con lo que hablamos. Padre omnipotente, sé tú, que no sea yo, que yo sea solo ese instrumento, Señor, para preparar, para capacitar a estas tus hijas y que juntas, Señor, podamos poner nuestro granito de arena y ayudar a aquellas personas a que realmente puedan descubrir los pasos que tenemos que cumplir para obedecerte, para ser felices y para estar siempre a tu lado y valorar lo que tu Hijo Jesucristo hizo al venir a morir por cada uno de nosotros. Muchas, muchas gracias, Padre. Bendice a cada una de tus hijas presentes. Señor, si alguien tiene alguna enfermedad, algún dolor, alguna pena, Señor, que las ponga en tus manos, porque sabemos de que tú eres ese Dios que nos levanta, que nos anima, que nos da esa esperanza. Señor, lo he vivido en carne propia y he visto tu mano y me sorprendo de todo lo que tú haces por amor hacia nosotros. Muchas gracias y ayúdanos pues a poder aprender y poner en práctica todo lo que veamos esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amadas hermanas, pues en secuencia del manual de seguimiento, hoy nos toca la lección 11 y es la lección de bautícese, ¿verdad? Es lo que nosotros nos corresponde enseñar. Dice aquí, fe que se expresa en obediencia. Cuando ya cada uno de nosotros hemos obtenido esa fe, porque hemos visto en la lección pasada de que tiene que haber un arrepentimiento sincero y genuino y que esa fe, que son dos letras, tienen que expresarse en obediencia. No podemos decir que tenemos fe, ¿verdad? Si no obedecemos a Dios a todo lo que Él nos pide por medio de su palabra. Uno, tenemos que leer mucho la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, para poder expresar esa obediencia y entonces el mundo vea de que nosotros le estamos obedeciendo a nuestro Dios. Vamos a ver nuestro objetivo. El objetivo de esta lección, amadas hermanas, es capacitar a hermanas para que comprendan bíblicamente el significado del bautismo cristiano, a fin de que puedan enseñar con convicción, fundamento bíblico y de manera clara y sencilla a nuevos creyentes y ellos reconozcan el bautismo como una respuesta consciente de fe, amor y obediencia a Dios. Entonces, primero nosotras tenemos que ya tener ese arrepentimiento sincero, estar bautizadas para poder dar esta lección, porque yo no voy a ir a pretender a enseñar inglés si yo no he estudiado y no he aprendido inglés.
Pues así es el bautismo. Yo tengo que estar consciente de que tengo fe, de que me he arrepentido de todos mis pecados y que tengo la convicción, ¿verdad? Que tengo que hacer un acto público, que es el bautizo, para poder ir, enseñar y hablarle a otras personas. Entonces, así yo voy a demostrar que soy consciente de que tengo fe, que amo y obedezco a mi Dios. Eh, antes, antes de enseñar, debemos entender lo que dice Primera de Pedro, ¿verdad? Eh, les voy a dar lectura a lo que dice Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? En Primera de Pedro, nosotros tenemos que entender que no es solo que enseñamos, sino cómo lo vamos a explicar, que el bautismo no salva, sino que expresa la fe que yo ya he depositado en nuestro Señor Jesucristo y es una fe salvadora. Es esa fe que transforma mi vida, que cada día me enseña a que yo tengo que prepararme, tengo que estar agarrada de la mano de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que el mayor ejemplo que tenemos como obediencia fue nuestro Señor Jesucristo y que es el máximo ejemplo de que Él bajó a las aguas y que Él se bautizó. Entonces aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos enseña con hechos, ¿verdad? Con ejemplos. Y es lo que nosotros, como verdaderas hijas de Dios, como discípulas, ¿verdad? Tenemos que enseñar. ¿Qué explica Primera de Pedro 3:21? Que el bautismo no es quitar la suciedad del cuerpo, no es un rito externo, porque a veces no vamos a criticar a otras congregaciones y vemos de que a veces de bebés, ¿verdad? Dicen que ya los bautizan, pero el bautismo no es quitar la suciedad del cuerpo, no es un rito externo. El bautismo sí es compromiso de una buena conciencia, decisión consciente por la resurrección de Jesucristo, el poder está en Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar seguras de que el bautismo es un compromiso, es algo que nosotros vamos a adquirir, que no es un juego, que no es solo yo bajo, me sumerjo en el agua y salgo y sigo igual, porque entonces, primero, nos estamos engañando a nosotras, ¿verdad? Nosotras tenemos que estudiar muy bien lo que es la lección del bautismo, tenemos que repasar mucho para poder ir y enseñar a quienes necesitan escuchar esta lección. El bautismo no cambia mi corazón, muestra que mi corazón ya fue cambiado. Entonces, esto tenemos que aclararle a las personas a las que nosotros les vamos a hablar, ¿verdad? De que ellos sepan de que es compromiso de una buena conciencia, que ellos empiecen a experimentar el cambio que hay cuando yo me he arrepentido. Por eso es de que a veces nosotros vemos a muchas personas que se bautizan y siguen con una vida igual y que no hay un cambio porque realmente no han adquirido ese compromiso, ¿verdad? Y esa decisión consciente de que no es un juego, sino que es un pacto que ellos, que estas personas van a hacer con nuestro Dios y por eso es de que yo les digo que nuestra manera de vivir delante de las personas tiene que ser genuina, ¿verdad? Ya nuestra vida no puede, si yo antes mentía, yo ya no puedo seguir mintiendo. Si yo antes tenía problemas con mi vecino, yo ya no puedo tener problemas. ¿Por qué? Porque lo que yo, mi vida, es la que va a dar un testimonio. El que yo demuestre que yo ya estoy bautizada tiene que demostrar que ya tengo un cambio, un arrepentimiento sincero de lo que
el pecado era en mí y que hoy voy en la lucha para demostrar que sí he creído en nuestro Señor Jesucristo. El significado del bautismo. Vamos a ver lo que es el significado del bautismo. En la lección de 11 de Bautícese tenemos como referencia de lectura bíblica Romanos 6 del 1 al 7. Y ahí podemos ver en los versículos 2 y 3 que muerte al pecado y espero que pues cada una tenga su Biblia y si le podemos dar lectura a lo que dice Romanos del 6 al 1 al 7 y no sé si alguien quiera darle lectura. Paz, hermana. Paz, Yo hermana. Romanos 6 del 1 al 7 dice que, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muchas gracias, hermana Noemí. Entonces vemos que en los versículos 2 y 3, que es muerte al pecado, yo tengo que enseñarle a la persona a la que le voy a hablar sobre el bautismo que ya no puede vivir como antes. Aquí estos dos versículos nos muestran de que si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Porque recordemos de que la luz no tiene comunión con las tinieblas, ¿verdad? Y el pecado es un símbolo de las tinieblas. Entonces, tenemos que dejarle claro a la persona, al hermano oyente, de que muerte al pecado es que nosotros ya no vivimos como antes. En el versículo 4 donde dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El pasado queda atrás, ahora, cuando ya la persona, cuando ya el oyente, cuando ya nosotros hemos sido bautizados, nuestro pasado queda atrás. Todo es hecho nuevo, ya somos una nueva criatura y es por eso que siempre voy a recalcar que como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos que transformar nuestra mente, nuestro corazón, como dice Romanos 12, ¿verdad? Que tenemos que transformar para que el mundo crea de que realmente nosotros hemos dejado el pecado atrás, ya la muerte del pecado se quedó y ya no somos lo que antes éramos, sino que ahora esta persona tiene que experimentar que tiene que haber un cambio nuevo en su vida, hacerle conciencia y recalcarle que no podemos jugar con las cosas de Dios. Nosotros somos los responsables de hacer que estas personas puedan darse cuenta de que hay un cambio genuino, que tiene que haber un cambio y que el pasado, los pecados, todos los errores tienen que quedar atrás y ser, ¿verdad? Sepultados. Del versículo 4 al versículo 7 de Romanos 6, nueva vida. Antes
vivía en el pecado, le servía al pecado, hacía cosas que a Dios no le agradaban, pero ahora tenemos que enseñarles a estas personas que cuando nosotros bajamos al bautismo, tenemos que vivir para Dios, tenemos que trabajarle a ese Dios que se merece todo. Y hay un cambio en nuestras vidas, tiene que haber un cambio y decirles a ellos que la vida tiene que cambiar para bien, para que ellos entonces puedan empezar a ver las bendiciones que Dios nos da, porque hacerles conciencia a ellos que el bautismo no es un juego, ¿verdad? Me recuerdo de un hermano ministro que ya falleció y de la iglesia donde yo venía le decía a los que les daba clases de bautismo, y dentro de ellas estuve yo, y decía, es mejor que ustedes se queden aquí en la orilla del río, porque el bautizo no es para jugar. Recuérdense que el pacto lo van a hacer con ese Dios todopoderoso. Y él decía, imagínense que él está acá frente a ustedes y les está tendiendo la mano porque los quiere salvar de muchas cosas malas, de muchas atrocidades. Y a veces nosotros cometemos el error de que lo que queremos es, bueno, le vamos a hablar y ya vamos. No, nosotros tenemos que tener ese compromiso y asumirlo de enseñarle a la persona, porque vemos que hay muchos jovencitos, ¿verdad?, que bajan a las aguas del bautismo y de repente ya no los vemos, pero porque no ha habido una convicción, no ha habido una enseñanza que les haga conciencia de que nosotros a partir del bautismo tenemos que vivir exclusivamente para el servicio de nuestro Dios. Entonces, tenemos que saber que el significado del bautismo es muerte al pecado, es sepultar todo lo malo, y que de ahí en adelante vamos a tener una nueva vida. Vamos con el agua y su significado. Es una ilustración que inclusive ustedes pueden hacer cuando le hablen a la hermana, ¿verdad? A la persona a la cual ustedes están pues dándole este seguimiento, ¿verdad? Que bajar al agua significa morir. ¿Va? Cuando nosotros empezamos a bajar, y yo me recuerdo, yo sé que muchos de ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando bajaron a las aguas, cuando iban a ser bautizadas, eh, hay sentimientos. Y yo desde que puse mi pie en la orilla del agua, yo le decía a Dios que me ayudara a no tropezar, que me ayudara a mantenerme firme y a que cada día yo fuera mejorando en mi vida espiritual. Y bajar a las aguas significa morir, morir a todo lo malo que yo hacía bajo el agua cuando ya están sumergiendo a los hermanos, ¿verdad? Están sepultando a ese viejo hombre, a todo lo que nos separa de Dios. Salir del agua es como ver la resurrección de una nueva vida. Es como ver a Lázaro cuando él murió, ¿verdad? ¿Cómo resucitó? Pues salir del agua es cuando nosotros ya salimos como esas nuevas criaturas, ¿verdad? Al servicio de Dios, emocionadas. Yo me recuerdo y pensé en este pasaje, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo bajó y fue bautizado. ¿Qué fue algo que no fue directamente un animal lo que se posó en él, sino que algo simbólico, algo que simbolizaba? A ver, Una paloma, muy bien, ¿y qué simbolizaba esto? el Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermana Silvia. Bien, entonces también hacerle conciencia a las hermanas, a las personas a las cuales les vamos a hablar, de que el Espíritu Santo ya va a estar en nosotros, que nuestro cuerpo tiene que ser ese templo limpio, mantenerlo santo,
porque cuando nosotros nos bautizamos, el Espíritu Santo de Dios va a morar en nosotros. Y no podemos mantener una casa sucia porque el Espíritu no puede estar en algo sucio, tiene que estar en algo limpio. Si a ustedes les dieran un vaso de agua, pero el vaso está todo sucio y todo, ¿ustedes se tomarían esa agua? Pues yo no me la tomaría, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? De la ilustración que les hago ver de que realmente nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo a la hora de bautizarnos, ya el Espíritu de nuestro Dios va a morar en nosotros. Y por lo mismo es esa lucha constante porque el Espíritu nos redarguye, nos enseña, nos corrige, pero cuando nosotros nos dejamos corregir, pero a veces el Espíritu nos habla y nosotros no. Queremos seguir haciendo lo que nosotros pensamos y creemos que es correcto, pero no. Nos damos cuenta de que ya en el bautismo dejamos todo lo malo y al salir debemos de ser nuevas criaturas. Vamos con la siguiente. ¿Qué sí es el bautismo y qué no es el bautismo? Aquí creo que hubo una confusión donde dice que sí es el bautismo, que es lo que va abajo. Voy a corregir cuando les envíe a ustedes esta presentación. Lo que no es el bautismo no es un requisito para salvación, no es una tradición religiosa, no es un símbolo vacío, porque la salvación la obtenemos. A ver, ¿cuándo obtenemos la salvación nosotros? Quiero escucharlas. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, nos Cuando arrepentimos y creemos. creemos en Él. Amén, amén. Entonces, el bautismo no es un requisito para salvación, es porque nosotros ya tenemos la convicción y creemos que Jesucristo murió por nosotros y que Él, y únicamente Él fue enviado por Dios para nosotros poder ser salvos. No es una tradición religiosa, como muchos lo tienen, ¿verdad? Por costumbre, que se bautizan y de ahí siguen con la vida normal. No es un símbolo vacío de que bajo al agua, salgo y todo sigue igual en mi vida. ¿Qué sí es el bautismo? Es la identificación que nosotros vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es lo que yo digo, que voy a hacer ese reflejo de Jesucristo, que voy a seguir los pasos de Jesucristo, y por eso es que yo tengo que tener la convicción y haber creído en Jesucristo, porque yo me voy a identificar con lo que Él ha marcado en la vida. Y es lo que la persona también tiene que creer, ¿verdad? Tiene que creer, tiene que arrepentirse para poder llegar a las aguas del bautismo. Es una declaración pública de una nueva vida. Yo tuve la experiencia de un hermano, ¿verdad? Que él llegó como 7, 8 veces a la orilla y decía, es que siento que todos van a ver porque yo no he dejado de hacer lo que hago. Entonces, y se quedaba y no se bautizaba. Se quedaba y decía, pero es que las personas saben lo que yo hago. Ese mismo temor impedía. Entonces, por lo mismo, nosotros cuando estemos dándole el seguimiento a las personas, ¿verdad? Es que ellas estén seguras, ¿verdad? Que tengan la convicción de haberse arrepentido, de haber creído en Jesucristo, porque entonces ya el bautismo ya solo va a ser esa declaración, ¿verdad? De que todos vean de que ya hay una nueva vida en esta hermana, en este hermano que va a bajar a las aguas del bautismo. Es también el inicio, es el inicio de un caminar en obediencia con nuestro Dios. Cuando nosotros empezamos a servirle a nuestro Dios, ¿verdad? Empezamos a obedecerle y empezamos a buscar cómo poder agradarle.
Ya les digo, yo he tenido esa gran experiencia y esa gran dicha de ver, y digo, si aún le obedeciera más a Dios, yo digo, vería la gloria, la majestad de Dios, porque con cosas pequeñas que hacemos vemos ese gran amor, esa bondad todos los días en nuestras vidas. Entonces, en el bautismo es inicio de un caminar en obediencia a Dios, porque ya no somos nosotros, sino que ya pensamos cómo agradar a nuestro Dios, cómo amarle más, cómo demostrar ese amor y es lo que nosotros tenemos que transmitirle a las personas, ¿verdad? Que ellas demuestren que realmente quieren obedecer a Dios, que ellas tienen fe y que ellas aman a Dios. Eso es lo que es el bautismo. ¿Quién debe bautizarse? Y era lo que nuestra hermana, creo que nuestra hermana Dilia fue la que dijo hace un momento, ¿verdad? Es quien ha creído en Jesucristo, quien se ha arrepentido de todo lo que ha hecho y es la persona que desea obedecer a Dios. Porque yo creo que todas las que estamos acá ya hemos creído en Jesucristo. Yo ya he creído en Jesucristo y yo me he arrepentido de todos mis pecados y lo único que yo deseo es obedecer a Dios. ¿Lo desean ustedes también? Amén. Amén. Yo sé que así es, amadas hermanas. Sí. Entonces, es lo que nosotros tenemos que llevarle a estas personas, transmitirles lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros vamos haciendo y lo que nosotros seguiremos haciendo es lo que tenemos que darle a la persona, a la hermana oyente a quien nosotros nos estamos dirigiendo. Nosotros tenemos que tener esa convicción, esa seguridad, esa certeza, para que entonces a quien nosotros les estamos dando el seguimiento puedan creer de que hay un Dios y que hay un bautizo, hay un único bautizo, porque a veces hay personas a las que estamos bautizando y van a surgir dudas, ¿verdad? Donde van a decir, pero yo ya me bauticé, ¿verdad? ¿Por qué tengo que bautizarme nuevamente? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que prepararnos muy bien, amadas hermanas, en las lecciones que vamos a dar para no dejar con dudas a las personas a las que les estamos dando las lecciones de seguimiento. Consejos prácticos para enseñar. Amadas hermanas, tenemos que usar un lenguaje sencillo, un lenguaje donde las hermanas oyentes a quienes nosotros nos vamos a dirigir nos puedan entender. No coloquemos palabras sofisticadas, no hablemos cosas que a ellos les va a costar entender, sino que busquemos un lenguaje sencillo para que ellos puedan aprender y nos puedan entender de una mejor manera. Evitar términos teológicos complicados, era lo que yo les decía, ¿verdad? A veces nosotros, aparte de la Biblia, aparte pues, nuestros manuales que tenemos, a veces buscamos información en otros lados, ¿verdad? Y a veces nos dan ciertas palabras que inclusive a veces nosotros no entendemos. Cuando tengamos dudas de alguna palabra, busquemos el diccionario bíblico, consultemos una concordancia para que podamos entender nosotros y ver cuáles son las palabras más fáciles, ¿verdad? No algo complicado, porque si a nosotros nos va a costar entender, imagínense a las personas, a las hermanas oyentes con quienes estamos hablando. Cuando demos la lección tenemos que ser pacientes, tenemos que aclarar cualquier duda y lo tenemos que hacer con mucha paciencia, porque recordemos que hay personas que entienden mucho más rápido que otras. Yo me pongo el ejemplo, a mí a veces hay temas, hermanas, que me tienen que decir 5 o 6 veces o tengo que leer y ver los videos de los temas cuando no entiendo algo. Entonces,
Qué bendición para las personas que aprenden e inclusive a veces nos vamos a encontrar con hermanas oyentes que van a ser mucho más preparadas que nosotras y van a tener muchas dudas. Entonces nosotros tenemos que aclarar con paciencia, ¿verdad? Explicarles si les dijeran, mire, me puede volver a repetir esta lección porque me está costando o no he entendido. Entonces tenemos que buscar la manera. Si de esta manera no me entendió, pues buscar otra manera para que pues la hermana se sienta bien y le quede clara la lección que nosotras estamos dando. No presionar decisiones, lo que les decía hace un momento, ¿verdad? De que no tenemos que, solo porque, ay, que vean que yo voy a bautizar a 10, a 15, a 20, no se trata de eso, sino que esta persona realmente esté convertida, tenga el arrepentimiento sincero, tenga esa certeza de que cree en que solo nuestro Señor Jesucristo puede salvar, ¿verdad? No presionar, no decir, pero mire, pero bautícese, porque a veces no sabemos también si la persona, la hermana oyente, no nos tiene la confianza, ¿verdad? Total, pues quizás no nos va a platicar de algunos problemas que ella crea que eso le está afectando para poder bajar a las aguas. Entonces, no presionemos, sino que demos confianza que si alguna hermana nos cuenta algo delicado por lo cual ella siente que no se puede bautizar, acudamos a nuestro pastor, acudamos a un ministro para que también pues podamos ayudarlos de alguna mejor manera. Porque, como les digo, a veces hay problemas que no se atreven, ¿verdad?, a decir. En la experiencia que tengo, me recuerdo de una pareja de ancianitos. Ellos decían, pero es que no me puedo bautizar, pero es que no. Y cuando se le tuvo esa paciencia, ¿verdad? Se le estuvo dando ese seguimiento y todo, y luego ella dijo, es que como ustedes ya nos han explicado que tenemos que casarnos, nosotros no estamos casados. Pero decía, pero si ya vivimos, creo que 48 años tenían de vivir, ¿verdad? Entonces, pero ¿y por qué tiene uno que casarse? Explicarles por qué tienen que casarse. Entonces, no presionar, sino que buscar soluciones o ver si hay algo que les está impidiendo, ¿verdad? El por qué no toman la decisión de bautizarse. Orar con la hermana oyente o el hermano, orar con mucho amor. Recordemos que el amor de nuestro Dios cubre multitud de pecados y que nuestra oración sea realmente genuina, sea desde el corazón, para que también esta persona se dé cuenta que nosotros estamos interesados, que a nosotros nos importa el que ya nosotros tenemos la salvación y que también ellos puedan ser parte de ese reino, que también en ellos pueda morar el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la importancia, demostrarle a las personas que cuando nosotros oramos con amor, estas personas, estas hermanas nos importan, ¿verdad? Y queremos que sean parte de ese pueblo escogido de nuestro Dios. Debemos recordar, amadas hermanas, que no estamos enseñando solo una doctrina, porque a veces nosotros no queremos salirnos de lo que es la doctrina y nos enfrascamos en algo, sino que nosotros lo que estamos haciendo es no solo enseñar doctrina, sino que enseñarle a las personas que las estamos guiando para obedecer a Cristo. Si nos damos cuenta, en Hechos nos habla sobre el eunuco. ¿Se recuerdan ustedes de esta historia? Yo creo que todos recordamos. ¿De qué nos habla Hechos 8? Y si ustedes ya leyeron la lección de Bautícese,
Ustedes se recordarán de quienes nos habla Hechos 8:26 en adelante. A ver, quiero escucharlas, he tenido muy calladas. Felipe y el etíope. Gracias, hermana, gracias. Aquí nos damos cuenta, gracias, hermana Mirna, de que se necesita prepararse para poder enseñar. Dice que el etíope dice que leía, 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 y como les digo, ¿verdad? A veces nos sucede o nos ha sucedido que leemos y leemos, pero no entendemos. Y por eso les decía que tenemos que tener mucha paciencia, porque tenemos que enseñarle a las personas que las estamos guiando a obedecer, ¿verdad? A seguir el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos marcó cuando fue bautizado. Dice que él leía y no entendía, pero vino Felipe y él le aclaró y le dijo en el versículo 26 al 39, y les voy a decir lo que dice en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo que no entendía. Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí nos damos cuenta de que nosotras tenemos que estar pendientes y como ya estamos con el manual de seguimiento, pues tenemos que enseñarles, ¿verdad? Las dudas que surjan en las hermanas oyentes, cualquier duda que surja, si nosotros inclusive llegásemos a tener alguna duda sobre lo que nos preguntan, pues decirle, mire, la siguiente semana o la siguiente visita yo le traigo ya el tema para aclarárselo muy bien, ¿verdad? Y no hablemos solo de doctrina, amadas hermanas, sino que recordemos que estamos ya hablando del evangelio, buscando a que esta persona se bautice, ¿verdad? Entonces, tenemos que enseñarles de que el amar a Dios, obedecer a Dios y a su Hijo Jesucristo y creer en que Jesucristo nos da la salvación es la base fundamental para nosotros poder ser salvos. El bautismo no es una obligación, era lo que les mencionaba, de que no podemos forzar a nadie a que se bautice porque entonces no hay convicción, no hay arrepentimiento sincero y no han creído en Jesucristo, sino que es una respuesta de agradecimiento. Yo vivo agradecida porque ya nuestro Señor Jesucristo me salvó, entonces tengo que enseñarle a los oyentes con quienes yo estoy dando las lecciones a que nosotros tenemos que ser agradecidos, que ellos tienen que agradecer de que Jesucristo vino, murió y cargó con todos nuestros pecados allá en la cruz del Calvario, pero que también resucitó y resucitó para interceder por nosotros y por lo cual cuando nosotros nos bautizamos es un acto de agradecimiento, no es por obligación, no es porque me estén forzando, porque cuando yo bajo y demuestro que estoy agradecida con mi Dios porque envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario y que yo creo que solo Jesús me puede salvar, yo estoy agradecida y entonces yo trabajo en su obra, no para que el mundo vea, sino para que realmente haya convicción
y las personas crean que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, amadas hermanas, tenemos que enseñarles que el bautismo no es una obligación forzada, sino que es una respuesta de agradecimiento por lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que pudiéramos tener salvación. Y pues estamos llegando a nuestra conclusión, amadas hermanas. Lo que nos decía Primera de Pedro 3:21, ¿verdad? Que el bautismo no es un rito externo ni un medio de salvación, sino el compromiso de una buena conciencia delante de Dios, basado en la obra redentora de Jesucristo. Romanos 6:1-7 también nos enseña que el bautismo representa morir al pecado, dejar atrás la vieja vida y comenzar una nueva en Cristo. Esa es la base fundamental que nosotros tenemos que enseñarles a los oyentes que ya van a recibir pues esta lección, y que cuando nos toque dar esta lección, amadas hermanas, nosotros nos comprometamos, nosotros digamos que queremos enseñar como nuestro Señor Jesucristo enseñó, con su ejemplo. Recordemos de que a veces nosotras como seres humanos queremos hacer cosas fuera de, pero si nosotros nos regimos a lo que nuestro Dios nos ha mandado y nos enseña por medio de su palabra, pues nosotros vamos a trabajar de una mejor manera. Hay en lo que les voy a enviar a ustedes, hay una dinámica que les puede ayudar, ¿verdad? Con la persona con la que ustedes vayan a hablar sobre el bautismo, primero le hablan sobre el bautismo, sobre lo que ella entendió y todo lo que ustedes pueden hacer. Luego, la persona puede ser la maestra, ustedes la alumna y así. Y luego ustedes la maestra y ella la alumna, para que vayan perdiendo el miedo, para que se nos vaya quedando de una mejor manera, porque les digo que a veces hay quienes aprenden rapidito, pero a veces hay personas que también no saben leer, les cuesta. Entonces, nosotros leemos, podemos ser nosotras las maestras dando la clase y luego pues les decimos, ¿verdad? Que ellas nos enseñen qué fue lo que aprendieron para que entonces haya una mejor comunicación, tengan esa relación, ¿verdad? Y la confianza, ellas vayan adquiriendo mayor confianza, y esa dinámica funciona no solo en eso, sino que en otras actividades, ¿verdad? Para que la persona a la que le estamos enseñando, pues pueda entender mejor las cosas. Entonces, la dinámica es que ustedes enseñen primero, le den la clase y luego le digan a ella, ahora usted me puede dar las clases, para ver de qué manera pues nos ayudamos la una a la otra. Entonces, mis amadas hermanas, pues si hay alguna duda, espero poder apoyarlas, y para mí fue un privilegio. Recordemos, no olvidemos que nosotras tenemos que estar bautizadas, tenemos que haber creído y saber que solo nuestro Señor Jesucristo puede salvarnos, para que entonces cuando hablemos sea el Espíritu de Dios que hable por nosotras. Nosotras solo vamos a ser ese instrumento que Dios está utilizando para poder llevar ese evangelio a aquellas personas. Y orar mucho antes de salir de casa para que sea Dios quien ablande ese corazón y esa persona esté lista, esté dispuesta, esté preparada, y nosotros prepararnos, estudiar la lección que vamos a dar para que las personas vean de que sí estamos nosotros capacitadas, porque a veces decimos, esa lección me la sé, y después se nos olvida algo o empezamos con duda y eso sucede. Entonces, leamos, repasemos las lecciones que tengamos que dar para que sea entonces Dios quien actúe en nosotros, porque nosotros ya estamos preparadas. Fue un privilegio haber estado con ustedes, amadas hermanas, y al Grupo Femenil Nacional, muchas gracias por, pues, por haberme
hablado y en lo que yo pueda servirles, estoy aquí, mis amadas hermanas. Con todo gusto puedo apoyarles. Que Dios le bendiga a cada uno por nombre y paz, hermanas. Paz, hermana Rebeca, muchísimas gracias por esa lección, por apoyarnos, hermana, porque sí, ¿verdad? A veces también uno dice, ay, y ya, esa está fácil, esta lección está fácil, ¿verdad? Y luego uno se ve en problemas por no haber repasado, ¿verdad? Porque uno se confía en su propia prudencia, lo dice Proverbios, ¿verdad? Pero nosotras no somos así, ¿verdad, hermanas? Porque nosotras ya estamos aprendiendo ahorita y vamos a repasar después. Gracias, hermana Rebeca, que el Señor le bendiga. Gracias por esa tareita también de apoyarnos unas a otras. Em, eso es muy bueno, hermanas. De verdad que cuando practicamos, la práctica hace al maestro. Yo me acuerdo de una lección que nuestro hermano Marco Tulio decía, ahí creo que los primeros los eché a perder, dice, ¿verdad? Pero aprendiéndose, ahí sí que echando a perder se aprende, decía él, ¿verdad? Porque sí le pasa a uno que a veces le hacen a uno preguntas y cuando uno no se capacita, hermanas, lo que hace es pelear o a veces se frustra uno también y llora y dice, ay, señor, no pude responder esto, ¿verdad? Pero gracias a cada una por continuar en este proceso. Yo sé que hay algunas que lo miran así ya, no en vivo, ¿verdad? Sino que ya en la transmisión grabada. Adelante, hermanas, sigan adelante también. Eh, es muy bonito, ¿verdad? Capacitarse, porque el Señor es quien nos da las fuerzas para continuar y en el momento de hablar y esos textos que uno ha leído, esas lecciones que uno ha estudiado, son las que el Señor le pone en la mente a uno y dice, no te preocupes porque esto ya lo sabes y ya lo repasaste, ¿verdad? Entonces, amadas hermanas, fíjense que al inicio, ¿verdad? Pasamos unos videitos, pasan unas fotos de la actividad del día, del último día de reposo, el día sábado, en donde pues varias hermanas se unieron a un ayuno nacional. Yo sé que muchas de ustedes también lo hicieron y pues por ahí aparecen algunas fotos, ¿verdad? Entonces, al finalizar la transmisión, pues las invitamos a que se queden porque van a volver a ver ese videíto de las fotos de las vivencias del ayuno. Gracias por su apoyo, amadas hermanas. También las invitamos a compartir no solo la página de Facebook, sino también en YouTube, ¿verdad? Para que ahí quedan guardadas las grabaciones y ahí las tendremos. Por mucho tiempo para que podamos volver a ver estas hermosas enseñanzas. Gracias, hermana Rebeca. Hay muchos saludos en Facebook. Muchas gracias a todas por esos saludos. Ahí está también el formulario ya, ya publicado. Creo que por acá en el chat de Zoom también ya está el formulario publicado. Sí, gracias, hermana Julita, por el apoyo. Ahí están nuestras hermanas de la comisión con el formulario para que usted también lo pueda llenar. Hermanas, saludos a nuestra hermana auxiliadora Méndez, a nuestra hermana Sara Betty Vázquez de Argueta, desde allá de El Salvador, de nuestro país vecino, nos sintoniza. Muchas gracias, hermana, que el Señor la bendiga. También a nuestra hermana Laura Molina, nuestra hermana Iris Morgan, ella nos pide que la llevemos en oración por su salud, así que hermanas, por favor, incluir en sus peticiones a nuestra hermana Iris. Olga Coló también dice, paz hermanas, qué gusto saludarlas y seguir aprendiendo de su palabra. Muchas gracias, hermanas, por esos saludos también, pues ahí miramos las que están conectadas y pues, nos sentimos muy gozosas, hermanas, de que ahí estemos apoyándonos unas a otras. Hermana, nuestra hermana Delia Vilmore, ¿tiene una pregunta, hermana? Sí, hermana, una pregunta para hermana Rebequita ahí acerca de qué me puede decir ella, Marcos 16:16. Muy bien, hermana, muchas gracias por la pregunta. Ahí vamos a... Gracias a ustedes, hermana. Gracias, hermana Vilmore. Ahí está nuestra Bueno. hermana Marcos 16:16, ¿verdad? Muy bien, ahí está nuestra hermana Rebequita
buscando ahí el texto. Estamos también, hermanas, si alguna todavía tiene alguna duda, puede dejar su pregunta ahí en el chat y estamos al pendiente también del chat, hermanas. Nuestra hermana Sandra de Castillo también manda un saludo de paz a todas las que están conectadas. ¿Será que tiene por ahí el texto, hermana? ¿Cuál es su duda, hermana Delia? Porque el texto dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues como decía, ¿verdad? Yo pienso, hermana, pienso así, ¿verdad? De que la salvación con el bautismo van de la mano, me imagino yo, hermana, porque dice el que creyere y ya dice y fuere bautizado, ¿verdad? Yo pienso que el bautismo, hermano, es una parte fundamental también para la salvación. Se me viene a mí eso, la idea, hermana. Hermana, la salvación es cuando usted cree en Jesucristo. El Exacto. bautismo es ese acto que usted hace para que el mundo vea que usted ha creído en Jesucristo. Ujú. Es para que el Espíritu de Dios pueda morar en usted. Y sí, porque si usted creyó, entonces usted sabe que tiene que bautizarse. Exactamente. Ujú. Entonces yo Primero es, pienso que van ahí sí, sí, hermana. agarraditas, hermana. Muchas gracias, hermana Rebequita. Paz, hermana, Ah, bendiciones. Gracias, hermana Rebeca, por la respuesta. Y pues es un tema profundo, ¿verdad? Escuchabas hoy en la mañana el tema también que nuestro hermano Jesús Gaspar compartió hace unos días y pues también decía él, ¿verdad? ¿Y qué pasa si está bautizado y por emoción, pero no ha creído de lleno en su corazón? Hay preguntas muy profundas ahí, ¿verdad? Y como él decía, es el Espíritu de Dios el que sabe perfectamente, ¿verdad? El que redarguye y hace que, como dijo hermana Rebeca, si de verdad creí, me puedo bautizar, ¿verdad? Debo bautizarme para hacer público ese pacto. Gracias, hermana Rebequita, que el Señor la bendiga. Em, aquí está nuestra hermana Delia Reyes también. Ya tenemos unos pocos minutos, pero adelante, hermana Delia. Paz hermanitas, paz hermana Mirna, paz hermana Rebeca, Dios les bendiga. Mucho gusto de verlas. Voy a ser un poquito breve. Vea hermana, por si les surge, ¿verdad? De repente este caso, el mío, ¿verdad? Por si alguna no sabía, pues yo era bautizada en la iglesia Pentecostal Unida y bueno, al estar dentro de la iglesia, pues me decían que me tenía que volver a bautizar. Ustedes saben que uno se bautiza una sola vez y eso es lo que yo pues pensé en mi corazón, ¿verdad? Desde la primera vez que lo hice. Pero sin embargo, pues pasaban las cenas del Señor y yo no podía tomar la cena del Señor. Y bueno, pues como Dios siempre, ¿verdad? Pone el querer como el hacer en los hermanos, pues entré a un estudio y el estudio, ¿verdad? Pues la palabra, hermanas, le redarguye a uno el corazón, la mente. Y pues uno, como dicen, ¿verdad? Ahí está la verdad, está la guía, está la luz, está el sendero ahí, ¿verdad? Y que es la palabra del Señor. Y entonces ahí comprendí respecto al día de reposo, ¿verdad? Que nunca había sido cambiado, que pues el ser humano lo había cambiado. Y entonces eso me hizo pensar a mí. Y luego, pues, cuando fue que le fue quitada la vida a nuestro Señor Jesucristo en Daniel, ¿verdad? 9. Y entonces eso, hermanas, la palabra, ¿verdad? Empezó a redarguir mi mente, mi corazón, mi espíritu. Y bueno, y yo dije, no me puedo perder otra cena del Señor. Y aquí está la verdad. Y eso fue lo que fue cambiando mi vida, ¿verdad? Entonces, junto a mi familia, pues yo me siento feliz, contenta. ¿Y qué más, verdad? Soy bautizada 2 veces, para las que no sabían. Pero es un gran privilegio. Y sí, ¿verdad? El que creyera y fuere bautizado pues ese será salvo, ¿verdad? Y así que luchemos por esa salvación, hermanas, ¿verdad? No la perdamos. Es de gran precio. El precio que nuestro Señor Jesucristo dio en la cruz por amor a cada una de nosotras. Gracias. Gracias por el tiempo, hermana Mirna. Paz, hermanitas. Gracias, hermana Delia, por esa
esa intervención, hermana, muy acertada. Muchas gracias, hermana, que el Señor las bendiga Hermana grandemente a usted y a Isabel, su familia. hermana Isabel, fíjese que hay una pregunta de hermana Mercy Barrios. Gracias, hermana. A leerla iba por ahí. Dice en la pregunta, ¿cómo se puede ayudar a una jovencita que se bautizó? Ella ya se bautizó, entendemos acá, pero lo hizo muy apresurado. Puede ser que lo haya hecho por la enfermedad, ¿verdad? Y dice su bebé, de la enfermedad de su bebé, y lo más triste dice que su bebé falleció. Y pues ahora dice, dejó de perseverar, ya la visitamos, pero ella dijo que por el momento ya no quiere asistir a la iglesia y ya está bautizada, ¿verdad? Hermana Rebequita. Mi consejo, hermana Mercy, es que la sigan visitando, no insistiendo en que vaya a la iglesia, sino que ustedes tienen que orar con ella, era lo que se hace un momento, orar con mucho amor y que ella se dé cuenta que ustedes están preocupadas por ella y que no la van a dejar sola, porque imagínense, y es por eso que yo les decía que tenemos que hablarle a las personas y enseñarles, ¿verdad? Que tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una convicción de que yo creo que Jesús murió para salvarme. Porque si no llega a suceder eso, pero ahorita ella está bautizada en la iglesia, entonces es darle el seguimiento, el acompañamiento, porque imagínese, perder a un hijo no es nada fácil. Entonces, no dejarla sola, visitarla, orar por ella, estar al pendiente, mandarle textos de mensajes, ya sea por o una llamadita. Entonces ella se va a dar cuenta que la siguen amando, que el amor de Dios está con ustedes hacia ella y eso pues le va a ir ayudando. Me imagino si es muy corto el tiempo en que su bebé murió, pues lógico, ¿verdad? Ella está pasando por un proceso difícil, pero acompáñenla para que por medio de la oración, por medio del ayuno, ella pueda pues darse cuenta de que Dios la ama y que Él también se duele cuando nosotros estamos con dolor. Gracias, hermana Rebeca. Que sea Dios con nosotros en esta gran misión, hermanas, porque es delicada, es un proceso de mucho amor también y pues lleva sus fases, ¿verdad? Y yo lo que me he dado cuenta, hermanas, es que persistir, ¿verdad? Y no desistir, porque es un proceso que necesita continuo, es que uno esté continuo, ¿verdad? Que no lo abandone, porque si no, ahí es donde, si nosotros abandonamos, as- ahí es donde ya uno, ya la persona puede interpretar mal también, ¿verdad? Que entonces no estamos interesados, pero que el Señor nos sea con nosotros respaldando este ministerio, este hermoso ministerio y Y de mucho agregando compromiso. algo, Ujú. hermana, con lo de nuestra hermana Delia, es lo que les decía hace un momento, que si nosotros no tenemos claro algo, es buscar a pastor, a ministro, que puedan tener claros esos temas, porque sí, cuando alguien ha sido bautizado, eso es un choque, pero entonces buscar o inclusive pedirle a hermanos ministros, hermanos pastores, que nos den temas para que nosotros lo tengamos a la par de de nuestro material para entonces se nos haga mucho más fácil poder ayudar a las personas que tengan estas dudas. Gracias, hermana. Gracias, hermanas. Muchas gracias, hermana Rebeca. Dice, vamos a tomar en cuenta su consejo. Dice, definitivamente, hermanas, que el Señor las siga respaldando. Y pues quiero darle el privilegio, hermana Rebeca, de poder hacer la oración final también. Y así quedamos despedidas. Gracias a cada una, hermanas. Y recuerden, no se vayan inmediatamente, pues ahí va a quedar el video de las vivencias de este ayuno 2026. Gracias, hermana Rebeca. Gracias, hermana Mirna. Hermanas, vamos a orar y que sea nuestro Dios, pues, quien nos use, quien transforme nuestra mente, nuestro corazón día a día, que no nos soltemos de las manos de Él, porque agarradas de la mano de Él podemos hacer muchas, muchas cosas. Así que oremos, amadas hermanas. Mi buen Dios, que habitas allá en los cielos, muchas gracias te damos porque nos permitiste aprender, Señor, sobre la lección del bautismo. Te pedimos de que tú nos ayudes, que tú nos uses, que tú nos llenes de ese deseo de poder aprender más y que lo que aprendamos lo pongamos en práctica
que para las hermanas que ya tienen a algunas hermanas oyentes que les están dando seguimiento, que siempre ese amor de parte tuya pueda estar, que no haya desesperación, sino que haya mucha paciencia, mucha empatía, mucha tolerancia. Padre bendito, porque sabemos que el enemigo tira dardos y ataca donde sabe que te queremos servir, que queremos obedecerte. Pero mi Dios Todopoderoso, en tus manos nos encomendamos. También oramos por aquella joven, Señor, la cual se bautizó y tuvo la pérdida de un bebé. Y así hay muchas hermanas oyentes, muchos oyentes que tienen dudas, que tienen problemas con sus esposos y por lo mismo no pueden bajar al bautismo. Señor eterno, que por favor tú tengas la bondad, tú tengas la misericordia, no porque seamos merecedoras, sino porque tu amor siempre está delante de nosotros. Padre amado, sabemos que si creemos en ti, podemos ver cosas que nosotros nunca vamos a lograr, pero nos sorprendemos cuando vemos tu amor, cuando vemos tu bondad delante de nosotros y nunca vamos a poder pagarte. Padre Santo, que en la mente de cada una de tus hijas que hoy estamos acá y las que verán, Señor, en diferido, que haya esa convicción, que hayan tenido ese encuentro personal contigo para que puedan experimentar y ellas puedan decir que sí hay un Dios que nos ama, que hay un Jesucristo que murió por nosotros y que entonces las personas oyentes puedan creer y entender el amor de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a hacer ese apoyo para aquellos que lo necesiten, mi Dios eterno. Que podamos tender la mano en todas las áreas, Señor, en las cuales lo podamos hacer para demostrar que somos una iglesia diferente, que somos un rebaño pequeño, pero lleno de amor. Padre bendito, que tengamos la prudencia, la sensatez, que todos los frutos del Espíritu puedan vivir en nosotros y podamos accionarlos para que entonces, Señor, no lo que escribamos lo borremos con nuestros codos, sino al contrario, que eso que escribamos, Señor, quede firme en los corazones de tus hijos, porque, Señor, nuestro deseo es testificar que Jesucristo murió y que hemos creído. Padre bendito, bendice a cada una de estas de tus hijas, bendice al grupo de la Femenil Nacional, Señor, que tienen un arduo trabajo, pero Señor, que siempre te pongamos a ti en primer lugar y que siempre trabajemos porque tú, Señor, nos lo has encomendado. Nos has puesto muchas cosas en nuestras manos y que lo hagamos con mucho amor, con esa entrega y que siempre demos esa mía extra, pues tú te lo mereces todo, Padre Santo. Muchas gracias por habernos escogido. Muchas gracias porque ya estamos en este rebaño. Ayúdanos a no tropezar. Ayúdanos a que cada día nuestra fe se perfeccione, Padre Santo, y permanezca, Señor, en nuestra mente creyendo que aunque vengan adversidades, aunque vengan problemas, aunque vengan tribulaciones, nosotras nos mantengamos firmes en esa roca que es tu Hijo Jesucristo. Padre bendito, te damos la honra, la gloria. Muchas gracias, mi Dios, por dejarnos este medio, que es la oración, el medio del ayuno, para poder acercarnos a ti. Padre bendito, muchas gracias. Y todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos bajo el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ti, para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la bendición así. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, amadas hermanas. Paz, hermanas, que descansen. Feliz noche. Paz, hermanas.
entre Jesús y